Queridos beneficiarios, les traigo una noticia muy importante. Y es que tenemos confirmado que el día de mañana se estará realizando la última ronda de pagos del Seguro Social, respectivo para este mes de abril. Recordemos que estos pagos ascienden en promedio los $1,900 y van a estar disponibles exactamente en sus cuentas el día de mañana. Como siempre, pues es esencial estar al tanto de la llegada de estos fondos para asegurarse de que estén disponibles cuando usted lo necesite. Si tiene alguna pregunta o alguna inquietud, no duden en comunicarse con nosotros para obtener más información y tener asistencia. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, la Administración del Seguro Social se prepara para emitir la última ronda de pagos del programa del Seguro Social correspondiente a este mes presente, que es abril. Semana tras semana, la agencia gubernamental envía millones de cheques a destinatarios que van desde trabajadores jubilados hasta personas con discapacidades que por lo general forman parte del Seguro de Ingreso Suplementario o del SSDI. El sistema de distribución de estos pagos está ligado a la fecha de nacimiento que tiene cada beneficiario, pues los destinatarios que nacieron entre el día 1 y un día 10 del mes, pues prácticamente vieron reflejado su ingreso el segundo miércoles de este mes. Aquellos cuya fecha de nacimiento va desde un día 11 a un día 20 recibieron sus fondos el tercer miércoles del mes. Y por último quedan los del día de mañana, que va dirigido para los nacidos entre un 21 y un 31 del mes. No obstante, lógicamente existen excepciones para las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997 y, como no, también para los beneficiarios del SSI, pues estos reciben sus pagos durante los primeros días del mes, y a ellos no importa su fecha de nacimiento. Si un beneficiario recibe ambos pagos del Seguro Social, es decir, que son jubilados y al mismo tiempo beneficiarios del SSI, entonces la administración prioriza el envío del dinero del SSI el primer día del mes, esto seguido por el del Seguro Social el tercer día del mes. Las cantidades varían según la situación de cada beneficiario, dado que la administración evalúa factores como ser el historial laboral, el salario percibido, hasta los impuestos pagados al Seguro Social durante el periodo de trabajo. Entonces, la cantidad a recibir varía según la situación de cada beneficiario. Recordemos que todos estos datos se utilizan para calcular la cantidad del seguro primario, el cual posteriormente se ajusta según la edad de jubilación que tenga el destinatario. Aquellos que se jubilan más tarde reciben mayores pagos. Y también tenemos pues las estimaciones oficiales de la Administración del Seguro Social, que es el otro aumento que también reciben normalmente cada año. Pues bueno, con el aumento del 3,2% al ajuste por costo de vida, el pago promedio para los jubilados en este año 2024 es de unos $1,907 para individuos solteros y hasta $3,303 para parejas que declaran impuestos en conjunto. Los beneficiarios del SSI pueden esperar un pago promedio de unos $943 para individuos y $1,415 para parejas. En cuanto al beneficio máximo según las diferentes edades, el pago normal, pues, como les mencionamos, es de unos $1,907 en este año. Luego las siguientes edades son 65 años, recibiendo un promedio de unos $3,400, luego 66 años con unos $3,600, y pues aquellos que esperan hasta la plena edad de jubilación, que son los 67 años para muchos, pueden esperar hasta recibir $3,800. Por último está la gente que espera hasta los 70 años, los cuales pueden acceder al pago máximo que nos ofrece el Seguro Social, que es de $4,873. Pues bueno, acaba de recalcar un anuncio muy importante, y es que exactamente un sector del Seguro Social no verá un pago en el mes de junio, pero no es como suena.
este pago lo verán adelantado. Tengan mucho cuidado con sus gastos en este mes de abril. Intenta ahorrar algo para el próximo mes, ya que la Administración del Seguro Social ha confirmado, que durante el mes de junio, los beneficiarios del SSI no verán un pago. Es una situación en la cual puede potencialmente cambiar tu perspectiva económica en los próximos días. El Seguro Social entrega pagos mensuales, como siempre, del programa SSI el primer día de cada mes, a menos que este caiga un fin de semana. Pues bueno, este es el caso, pues el 1 de junio va a caer un día sábado. Por lo tanto, el pago de ese mes se estará entregando el próximo 31 de mayo. Entonces, como recibirá el depósito en abril, no va a recibir ninguna transferencia durante julio y puede esperar el próximo pago prácticamente del SSI el 1 de julio. Es muy importante esto, ya que va a tener 5 semanas sin ingresos adicionales, lo cual va a requerir sus mejores habilidades de planificación. El SSI es un programa del Seguro Social que está destinado a apoyar a las personas brindándoles algún apoyo económico. El público objetivo de este programa son personas mayores de 65 años o más, adultos discapacitados, adultos ciegos o niños discapacitados. Este programa comenzó en enero del año 1974 y reemplazó los programas federales de asistencia para adultos que existían en ese momento. Año tras año la cantidad aumentará en un porcentaje definido y conocido como el ajuste del costo de vida, para poder considerar los cambios que actualmente cada año se da del costo de vida de bienes y servicios que sean consumidos por los estadounidenses. ¿Cuáles son los requisitos para poder postularse? Para empezar, considere siempre que mientras más ingresos tenga, menos dinero se le va a autorizar a usted como parte de su beneficio del Seguro Social exactamente en el SSI. Afortunadamente, los requisitos, los estándares de pago federales y el proceso de solicitud en general están estandarizados a nivel nacional. ¿Pero qué incluye esto? En cuanto a ingresos, tus ganancias de cada mes deben ser inferiores a lo siguiente. Si eres simplemente un adulto, son $1,971 como límite de ganancias. Si eres un adulto casado, que viven juntos y ambos quieren solicitar el SSI, entre los dos juntos no pueden ganar más de $2,915. En el caso de que tengan un niño con discapacidad y que vive con uno de los padres, como máximo pueden ganar $3,987. Si es el caso de un niño con discapacidad y que vive con los dos padres, el límite de ganancias es $4,841. Y si es un niño con discapacidad pero que no vive con los padres, que vive con los tíos o con los abuelos, lo máximo que pueden percibir los abuelos o ese otro familiar es de $1,971. Límite de recursos. En respecto a los recursos, esto se refiere más que todo a los bienes. No debes de tener más de $2,000 si eres solo como individuo soltero y si eres un adulto casado, que viven juntos y ambos van a solicitar el SSI, no pueden tener más de $3,000 como bienes. Otro de los requisitos que también debes cumplir es tener 65 años de edad o más. En el caso de que no sea ser ciego o en sí tener una distancia de agudeza visual central, algún tipo de discapacidad, algo que te impida poder entrar en lo que sería el tema laboral. ¿Cuánto puede representar este beneficio del Seguro Social? La Administración del Seguro Social define un monto máximo para estos pagos, el cual se conoce como monto federal, tanto para periodos anuales como para mensuales. Si eres un individuo elegible, la cantidad mensual a la cual máximo puedes optar es de $943. Si es una pareja elegible y los dos juntos van a solicitar el SSI, como máximo van a poder recibir $1,415. Y si se trata de una persona esencial, que las personas esenciales son las que cuidan a una persona que recibe SSI, como máximo pueden optar por $472.